Para el episodio del día de hoy, vamos a hablar de un tema que muchas veces se juzga antes de comprenderse. Todos hemos experimentado emociones intensas: tristeza, enojo, miedo, ansiedad o desesperación. Pero ¿qué ocurre cuando esas emociones parecen tomar el control de nuestra vida, de nuestras relaciones o inclusive del total de nuestras decisiones? ¿Qué sucede cuando una persona siente todo con una intensidad que los demás no logran entender? Hoy hablaremos sobre el trastorno límite de la personalidad, un tema rodeado de mitos, prejuicios y desinformación, pero también de historias de lucha, esperanza y recuperación. Y para hablar de ello tengo una invitada muy especial. Ella es Jacqueline Padilla, la cual es recién egresada de la licenciatura médico cirujano y partero, y la cual ha tomado talleres en salud mental y neurodivergencia. Por eso es la invitada del día de hoy. Jacqueline, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti, Betty, por el espacio más que nada y porque hablaremos de algo tan importante como lo es la salud mental, ¿no? Y más en estos días que, por ejemplo, este trastorno está tan estigmatizado, con tantos tabús, que es imperativo hablar de ello. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Muy bien. Esperemos que les llame mucho la atención. Y estoy segura, ya que Jacqueline me explicó un poquito sobre lo que es este trastorno, estoy segura que muchos de ustedes, incluyéndome, lo hemos pasado alguna parte de nuestra vida. Más que nada, Jacqueline, me mencionabas que esto se vive mucho en la etapa de la adolescencia. Bastante. De hecho, este es un trastorno que si bien anteriormente, fíjate, he estado leyendo mucha literatura y la literatura más actual, por ejemplo, The Lancet, que es una revista que es de Inglaterra, más que nada de Londres, envió un artículo, se emitió un artículo en el 2021, donde se mencionaba que si bien este trastorno, ahorita aterrizamos un poco más sobre lo que esto es, no se diagnosticaba tal cual anteriormente en la adolescencia, porque si bien hablamos de mucha inestabilidad emocional que se caracteriza mucho en este trastorno, pues ahora sí se diagnostica, propiamente dicho, a partir de los 15 años, si ya vemos mucha inestabilidad emocional en el paciente, o después de los 18 años, que es cuando ya tenemos una inteligencia emocional un poco más madura, ¿no? Puede ser, Jacqueline, ahorita antes de que me digas qué es el trastorno límite de la personalidad, Ajá. puede ser que en la adolescencia lo padezcamos algunos, yo digo que lo padecí porque me comentaste lo que era y dije, me identifico en mis 18 años teniendo esas conductas. Pero ¿crees que en la adolescencia, por la etapa de desarrollo en la que nos encontramos, lo padezcamos, o una persona que tiene trastorno límite de la personalidad en la adolescencia ni siquiera se dio cuenta y le sucedió más tarde? Pues es una muy buena pregunta. Justamente, no es que si bien solamente se presente en la adolescencia o en alguno de nosotros y después ya no se presente, porque no es así el trastorno, sino que en la adolescencia, por estos cambios hormonales y el crecimiento, tenemos algo, literal, tenemos esta desregulación emocional, ¿no? Entonces, al tener esta desregulación emocional y no tener la mentalización, que es un punto objetivo y clave en este trastorno, ¿qué es la mentalización? La mentalización es cuando yo comprendo mi actuar, mis acciones, comprendo las tuyas a partir de estados mentales. Esto quiere decir, por ejemplo, ahora que estamos hablando, no lo sé, tú me haces esta pregunta y yo digo, Ofelia me está haciendo esta pregunta porque pues estamos en la radio y es el tema que venimos a hablar y demás. Cuando no hay una mentalización, yo podría ofenderme, ¿no? ¿Por qué me preguntas esto ahorita si no iniciamos primero diciéndote qué es el trastorno? O sea, ¿por qué no iniciamos primero con el trastorno, no? Entonces, es que justo es la mentalización, saber por qué actúas así y yo comprender también por qué estoy actuando así, ¿no? Okay. Entonces, si yo tengo esta ira, estoy teniendo esta ira, pero no tengo impulsividad porque comprendo por qué pasó esto. No exactamente en este ejemplo que te di, puede haber miles de ejemplos. No me contestó el celular, a lo mejor no le intereso, y porque no le intereso, pues ¿sabes qué? Lo bloqueo, ¿no? Entonces, la mentalización es comprender su actuar,
quizá no me contestó los mensajes del celular porque yo sé que tiene un trabajo muy demandante y como tiene un trabajo muy demandante, en este momento no me puede contestar. ¿Cuál es mi acción? O cuál yo me comprendo, ok, en este momento Jackie se está sintiendo ansiosa, a lo mejor molesta, triste, con este miedo de abandono, si es que tenemos alguna herida, de que a lo mejor pues sí me va a dejar, ¿no? Que sucede mucho en En la etapa de esta en este trastorno y en esta etapa, ¿no? Entonces, la mentalización es algo que podemos, es una habilidad que podemos trabajar, pero justamente inicia a los 2 años. Okay. Entonces, en la adolescencia puede ocurrir estos cambios, no tenemos la mentalización bien objetiva en nuestra vida, entonces puede que ahorita que les empezamos a explicar de qué trata este trastorno, uno diga, ay, ¿sabes qué? Yo lo tengo, ¿no? No es así, sino que por las etapas de la vida se pueden apreciar más. Exactamente. Pues las señales, puede ser. O algunas características de este trastorno. Bueno, ahora sí, pues dinos de lleno, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Sí, el trastorno límite de la personalidad, dependiendo la literatura, es un trastorno muy complejo, ¿no? Es uno de los más graves, leyendo literatura de psicología, ¿no? Porque aunque me encanta la psiquiatría, también me sumergí de lleno en la psicología, leer un poco más sobre este trastorno. Es muy complejo, uno de los más graves, porque hay una desregulación emocional muy fuerte, grave, una desregulación emocional interpersonal con las relaciones e impulsividad. También hay una desregulación emocional con el autoconcepto. Entonces, si yo tengo una desregulación emocional, es decir, no tengo un autocontrol, ni puedo procesar las emociones de manera adecuada, quizá adecuada no es la palabra, pero de manera inteligente, ¿no? Si no tengo inteligencia emocional, al yo sentir mis emociones conmigo, con el otro, en mis relaciones, no tengo un buen autoconcepto. Y aparte, súmale a este cóctel de sensaciones, la impulsividad. Esto ocurre, ¿por qué se da? ¿No? O sea, esto lo caracteriza. Esto es tal cual el trastorno. ¿Pero por qué se da? Estuve leyendo bastante información, muchísima, ¿no? En psiquiatría no hay, o bueno, en medicina, que es más mi ámbito, no hay una explicación objetiva de por qué se da, ¿sí? Algo que ocurra propiamente dicho en el cerebro, no sé, que se atrofie o algo por el estilo, realmente no lo sabemos, pero algunas literaturas de Lancet justamente nos habla de que puede haber que en la amígdala es esa cosa, podemos decirle, esa estructura que nos ayuda a regular las emociones, el miedo, la ansiedad. Y entonces cuando hay una hipersensibilidad, cuando esta se activa mucho más rápido con las emociones negativas, como es el miedo, la ansiedad, el enojo, hay ello, ¿no? También la corteza prefrontal. Si bien la corteza prefrontal se va desarrollando a lo largo de la vida, creo que hasta los 22 años, ahí en el chat o quien nos esté escuchando nos puede decir si es esa edad o no, 22, 24. Lo que nos ayuda a la corteza prefrontal es a pensar, a tener raciocinio en lo que hacemos. Entonces, también nos ayuda a regular la amígdala. Entonces, si tenemos una hipersensibilidad de la amígdala, una, no hipertrofia por decirse, pero un déficit del desarrollo de la corteza prefrontal, pues entonces, si eso que tiene que regular esto, o sea, si la corteza prefrontal no me regula bien la amígdala, que me hace sentir miedo, ira, emociones y demás, pues imagínate el cóctel que tenemos ahí, ¿no? Eso es más estructural. Okay. Pero si nos vamos al área psicológica, a partir de los 2 años de edad, cuando nosotros nacemos, somos puro hemisferio derecho, que es puras emociones, lo más, podría decirse, ¿cuál sería la palabra? No animal. Lo intuitivo. Lo más intuitivo, justamente. Yo lloro, depende de mi mami, me da lechita, porque sigo llorando, se da cuenta de que a lo mejor no tengo hambre, sino me duele la pancita y demás, ¿no? A los 2 años es cuando el ser humano dice, ¿sabes qué? Existo, ya no dependo, sigo dependiendo de mis padres, pero ya no soy él, ya no soy ellos, ¿sí? Hay un entendimiento de que no soy solo mi mami o mi papi, sino que ya que existe,
y me siento diferente a ellos. Es por eso que dicen los terribles dos, ¿no? De que se quieren pelear con los niños, están súper hiperactivos, no saben lo que hacen y demás. Entonces, en esa etapa en la que está la individualidad de cada ser humano, es importantísimo el acompañamiento de los padres y más que nada la mentalización, ¿sí? Que hace rato hablábamos de ello, ¿no? Rescatamos que es yo comprendo tu actuar a través de mí o yo comprendo mi actuar y el tuyo a través de estos estados emocionales. A ver, vamos a hacer una pausa antes de que, o sea, una pausa aquí en la conversación. Sí, para ir entendiendo. Ajá. A ver, estoy entendiendo que, aterrizando exactamente, estoy entendiendo que antes de los dos, actuamos por puro cerebro primitivo, que era la palabra. Ajá, primitivo. Sí, justamente, sí. Por lo que necesitamos, lo que el ser humano siente que, las necesidades básicas. Sí. Llorar, comer, eso, de antes de los 2 años. Después, hablas que si los papás no enseñan a, ¿cómo dijiste la palabra? Mentalizar. A que el niño comprenda el porqué de las cosas, pero a esa edad, o sea, sí. ¿ya puede entender un niño? Sí. Justamente, bueno, esto es una anécdota, cuando estaba en mis clases de pediatría, un saludo a uno de mis profesores, él hizo esta pregunta justamente, un niño, ¿ustedes por qué no le hablan a los niños, no? Oye, ¿cómo te sientes? ¿O por qué ocurrió esto? ¿Un niño es posible hablarle? Y yo levanté la mano y en ese momento en mi ignorancia dije, no, mejor hablo con el papá, no creo que el niño me responda y sepa. Y justamente él me dijo, claro que un niño puede responderte, en este caso en el ámbito médico, donde le duele, por qué pasó y demás. Entonces, no creamos que los niños no comprenden, ¿no? Si al final son como esponjitas. Entonces, a los 2 años, justamente la mentalización es, estaba jugando con un niño, pongamos un ejemplo, y estamos jugando a las traes. Pero el niño me aventó. Estábamos jugando a las traes, pero me aventó. Y yo me enojé bastante porque me avientas. Y voy y lo golpeo. Entonces, viene mi mami o la mamá y le dice, ok, Jackie, yo entiendo que estás molesta porque te aventó Betty, a lo mejor, ¿no? Te aventó Betty, pero comprende si estás molesta porque te aventó, pero estaban jugando. Y el juego es las traes. Entonces, iba a ocurrir en algún momento. A lo mejor ven, te quieres disculpar, Jackie está llorando, ay, sí, discúlpame, ¿no? Entonces, en ese lapso tan pequeño, unos 2-3 minutos, el niño comprende la mentalización, ok, yo Jackie sé que estoy molesta porque me aventaron, está bien, pero comprendo que era un juego. Me está explicando mi mami que es un juego y que no pasa nada. Exacto. He ahí porque la importancia de los cuidadores. Entonces, cuando estos bebés, o bueno, las personas con trastorno límite de la personalidad, suelen tener una negligencia del cuidador, de ambos padres o de algún padre, puede ser algún padre narcisista o que justamente también pueden tener este trastorno o no les cuidan bien, X o Y, el bebé puede desarrollar no desarrolla bien la mentalización, entonces vive con sus deseos, supongámosle, primitivos, con las emociones a flor de piel, como un bebé, de, ay, bueno, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me estás gritando? ¿Por qué haces esto, no? Y aparte, desarrollan apego, ¿apego ansioso? Apego desorganizado, es la palabra, desorganizado, porque un ejemplo de una mamá con un paciente que tiene TLP a los 2 años, ¿no? Yo estoy haciendo un pastel, mi niño viene y de pura jugadera le mete el dedo y el niño se ríe, cree que es un juego. Pero a lo mejor yo, una mamá que no tiene inteligencia emocional X o Y, me molesto bastante y digo, bueno, ¿por qué haces esto? Tú lo que quieres es hacerme el día imposible si era tu pastel X o Y, ¿no? Entonces el niño tiene una desregulación emocional de decir, a ver, yo estaba jugando, para mí era algo feliz, pero estoy haciendo triste a mi mamá. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen este choque entre lo que está pasando y lo que sienten. Entonces, obviamente no van a poder mentalizar. Okay. Y es lo que ocurre en un trastorno así. Qué importante lo que estás diciendo sobre más que nada en la infancia. O sea, me doy cuenta de lo importante que es la educación de los papás, pero hay otra palabra, la contención. Exacto. De padre a hijo. La contención, exacto. Creo que la palabra más aguda que has dicho ahora es la contención, ¿no? Cuando incluso el niño está llorando, pataleando, haciendo berrinche, que es
la individualidad de yo quiero hacer esto, yo me estoy conociendo y no quiero lo que tú me dices, ¿no? Y ese trabajo del padre, contenerlo y decirle, oye, comprendo que estás molesto, pero no vamos a comprarte esto en este momento porque uno, ya tienes juguetes y dos, no hay dinero, X y Y, pero validar sus emociones. Justamente una de las psiquiatras y psicólogas que habla muchísimo sobre el TLP y que es una pionera en cuanto a el tratamiento, mencionaba que hay una negligencia de los padres y también no hay una validación de las emociones y sentimientos. Entonces, una persona con trastorno límite, si tuvo ello en su infancia, aparte puede ser hereditario, hay un 30-40%, nos dice la literatura, de que sea hereditario, como algunos otros trastornos, como la esquizofrenia, perdón. Y puede ser hereditario. Y dos, ocurrió eso en su infancia o pudo haber tenido algún abuso físico, sexual, X o Y, pues es muy probable que ese niño, ese adolescente o ese adulto desarrolle lo que es el trastorno límite de la personalidad en la infancia. Wow, nunca había escuchado la negligencia de padres a hijos. Nos estaba hablando Jacqueline cómo es que se desarrolla, cómo es que comienza, que es en la infancia, desde antes de los 2, inclusive los 2, el por qué puede ser también por una negligencia de padres, el no tener una contención, etcétera, entre otras cosas que ya Jacqueline nos ha estado compartiendo. Jacqueline, para seguir avanzando en ese tema, sí, claro. ¿Cómo se vive una persona con trastorno límite de la personalidad? ¿Qué características tiene? Fíjate que el cómo se vive, siempre lo he dicho, si bien para cualquier persona que tenga algún problema mental o psiquiátrico, es difícil a las personas que la acompañan, como todo, pero es más difícil quien lo vive. Entonces, estas personas, al no tener una autorregulación emocional adecuada, un equilibrio con sus emociones, con las relaciones interpersonales, el cómo yo me desarrollo, el cómo yo me relaciono contigo, pues tienen vidas un poco pesadas, tristes, de alguna manera. No tiene que ser así, obviamente pueden ir a terapia y demás, pero, por ejemplo, el DSM-5 en psiquiatría, o bueno, el Manual de Enfermedades Psiquiátricas y Mentales, se llama DSM-5, fue fundado en el 83, nos da 9 características que puede tener una personalidad, o bueno, que tiene la personalidad TLP, la estructura trastorno límite de la personalidad. Si cumples con 5 de las 9, ya se te diagnostica. Pero a través de estas 9, les voy a decir más o menos cómo se viven, ¿no? Okay. La primera de ellas es un miedo al abandono fatal. Es un miedo al abandono intenso. Y puede ser un miedo al abandono tal cual físico o idealista, ¿no? Porque si no tengo una mentalización, si no tengo una autorregulación de lo que siento, pues tampoco lo voy a tener tanto con lo que siento tal cual y las fantasías, ¿no? La realidad. Entonces, puede pasar, un ejemplo, mi pareja se va el fin de semana con sus amigos y se tarda en responder. ¿Por qué no me respondes? ¿Qué estás haciendo? ¿No te intereso? ¿Sabes qué? Pues hasta aquí quedamos porque a lo mejor no estás poniendo el cuerpo. Y al hacer eso, también sienten mucho dolor. Okay, no solamente hacer el drama, o sea, Exacto. En realidad lo están sintiendo. Están sintiendo como si fuese tal cual un miedo al abandono innato y lo duelen, viven el duelo, cuando en ocasiones no es así, ¿sabes? A lo mejor él ni en cuenta, ni va a agarrar el celular. Por supuesto que no te voy a dejar, voy a seguir aquí, discúlpame, estaba trabajando X o Y, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque tienen un apego desorganizado. A veces tenía papi y mami, a veces había contención, a veces no. A veces tú tenías que vértelas como podías, a veces sí, a veces no. Entonces no confío en mí, pero tampoco confío en los demás. Jacqueline, esto puede ser como cuando se deja llorar mucho a los niños, a los bebés, o sea, que desde ahí venga ese apego ansioso. Ese apego. Más que nada desorganizado. En el apego ansioso... Perdón, desorganizado. Está bien, en el apego ansioso sí confío en los demás, pero no confío en mí. Okay. Entonces, puede que tú estés ahí para mí, pero yo digo, ay, si hago algo que a lo mejor aleja a Betty, o estoy actuando bien, eso es un apego ansioso, y el desorganizado es, no confío en mí,
porque no tuve papás emocionalmente presentes, o X o Y, incluso físicamente presentes, pero tampoco confío en los demás, porque se me enseñó que no iban a estar jamás, o a veces sí, o a veces no. Entonces, si bien no es tal cual que lo dejemos llorar, sino en qué momentos intervenimos. Es, el niño está llorando porque se cayó. Ay, deja de llorar, ni fue nada. O sea, es validar sus emociones, literal es validar. Entiendo que te caíste y por eso duele, pero vente, vamos a sobarte. No es necesario que llores tanto, o X o Y, o ¿sabes qué? Llora lo suficiente, está bien. Entonces, debido a esto, las personas con trastorno límite se viven con un miedo al abandono muy grave, muy grande. Recuerden que estamos hablando de una persona que aún no va a terapia y no tiene estas intervenciones, ¿sí? Para aquellos que nos están escuchando y probablemente digan, ay, no, claro que yo no soy así. No, pues son personas que a lo mejor no han tenido una intervención, ya sea psiquiátrica o en terapia. Bueno, nos estabas contando de cuando se van a los extremos de que tu ejemplo, que la pareja no le contesta y ya están pensando ideas que pues que no son reales. Exacto. Ahí pero que lo sienten, que exacto. Sienten la emoción intensa. Exacto, la sienten intensa, sienten todas las emociones al 100. De hecho, ese es otro de los puntos, hay una impulsividad, un trastorno de identidad y una relación interpersonal inestable, es decir, una desregulación emocional. Como yo tengo esta desregulación emocional, porque no entiendo muy bien por qué ocurren las cosas o por qué los demás hacen estas cosas, pues viven las emociones así. Se diferencian de una persona que tiene, y que es muy bipolar, o bueno, que dicen, ay, es que eres bipolar, por eso eres así. Puede que ahorita yo esté feliz, pero algo que me ocurrió, cualquier cosa o microexpresión que pudiste haber hecho, yo esté muy molesta. Y ocurra en varias veces al día. Pásame el vaso de agua. Y te tardas porque estás contestando mensajes. ¿Sabes qué? Es que todos me odian. Yo siempre sé que todos me odian. Utilizan frases como siempre y todo. Entonces, para ellos o es negro o es blanco, o es todo o es nada. O me odias, o te amo, o te odio. Y justamente vamos a ese punto de relaciones interpersonales inestables. O te amo o te odio. O te idealizo, que es lo que suelen hacer, o te desvalorizo, una desvalorización. Te idealizo, eres mi todo, eres la persona que vino a salvarme, me comprendes al 100, eres súper amoroso, súper te adoro, pero hiciste algo que salía de esa idealización, es decir, no sé, algún comentario o algo por el estilo. O una acción. Y te desvalorizó al 100. ¿Sabes qué? Es que yo siempre he sabido que eres una tal por cual, no me ayudas para nada, nunca, siempre has estado por mí nada más por envidia, porque me envidian. Y justamente como ocurre esto, esta desregulación en relaciones interpersonales, tampoco soy quien soy yo. Y como no sé quién soy yo, también tengo una desregulación o difusión de la identidad, se le conoce en psicología, porque no sé quién soy, porque no comprendo las emociones, porque no comprendo qué ocurre aquí y siento todo a flor de piel. Entonces, ¿quién se está identificando con esto? O sea, de verdad que me identifico a mis 18 años, 19 y 20 también. Sí, justo, wow, ¿no? Qué interesante, Jacqueline. Pues, ¿qué más? ¿Qué otra característica? Con las relaciones interpersonales, creo que estaba hablando, disculpen, del trastorno de identidad. Es decir, sí. No sé quién soy. Hay una difusión. Entonces, estas personas, a veces, como no saben quién son, suelen imitar la personalidad o de sus parejas. Hoy anduve con alguien que es rockero y yo también soy rockera. Y mañana, pues, ¿sabes qué? Vamos al jaripeo, que estoy con otra persona. Entonces, el no conocerse a sí mismo nos hace o nos lleva a una difusión de la identidad, que es lo que ellos tienen. Una impulsividad en al menos dos áreas nos referimos, puede ser, o me voy a los extremos y toda esta desregulación emocional la lleno con adicciones, puede ser o muchísimo alcohol, o fumo, o consumo de sustancias. También estas personas, bueno, en este trastorno, lo que solemos ver mucho también es pacientes que como no tienen un buen autoconcepto, se van a los extremos. Hoy soy divina y todo lo puedo, y mañana algo que ocurrió que no hice bien y soy lo peor del mundo. Entonces, como se van a los opuestos y no sé quién soy, también se van a realizar conductas,
Bueno, digo perdón porque estoy pegándole aquí, gesticulo mucho con las manos y le pego aquí al Pero micrófono. fíjate que no se escucha nada. ¿No? No. Excelente. Lo que hacen es autolesiones, automutilación, es decir, o se pueden cortar, se pueden quemar. Los pacientes refieren que con ello sienten una minoría, bueno, no minoría, sino que sienten que todas esas emociones que están sintiendo a flor de piel, por fin de alguna manera dicen ellos se callan. Entonces puede que se corten. Imagínate, hay una desregulación emocional, se pueden cortar. Y aparte, también tienen problemas de identidad y de quién son. También tienen problemas, puede ser alimenticios, como bulimia, anorexia, hasta en el 85% de los casos, es decir, 8 de cada 10 pacientes con trastorno límite de la personalidad también tienen un trastorno agregado. Pueden tener ansiedad o depresión o problemas con la alimentación y demás. Entonces, eso nos lleva al suicidio. El 5% de las personas con trastorno límite de la personalidad suelen terminar en suicidio. Wow. Muy triste. Jacqueline, aquí entra también la emoción de amor a odio, o sea, de estar extasiado de amor y de repente por alguna acción de alguien, puede ser de la pareja, termina odiándote, pero en el mismo momento casi. Sí, justamente, justo como lo dices, ¿no? Dice la frase del amor al odio es solo un paso. Entonces, cuando no tenemos esta inteligencia emocional o cuando no tenemos esta regulación emocional o mentalización también llamado, ¿qué es lo que hacemos? Uno, te idealizo, y si yo te puedo amar al 100, suele ocurrir con sus parejas, suelen echar, o no toda su carga, pero sí idealizarles muchísimo. Sabes que tú me salvaste, tú lo eres todo para mí, te adoro y te amo como no tienes idea. Pero en esta idealización, obviamente, somos seres humanos, somos seres frágiles, somos seres con vacíos, con carencias. Entonces, yo logro ver algo en ello, en ti, algo que no me gustó, y te voy al odio. ¿Sabes qué? Te desvalorizo. ¿Sabes qué? Tenías razón. Tú y yo no congeniamos, eres de lo peor y X o Y. Entonces, cuando sentías el máximo amor. Exactamente. Que por supuesto con terapia, con estar yendo a consultas psicológicas, hay terapias específicas para las personas con trastorno límite de la personalidad y también en psiquiatría. En psiquiatría lo que se ve también es, por ejemplo, si tiene depresión, si tiene ansiedad, cuál de estos es mucho más grave. Entonces, a partir de ahí, pues les damos tratamiento, que no es la idea darles tratamiento de por vida, sino con un manejo integral, pues se puede ir mejorando, ¿no? Ok. Qué interesante, Jacqueline. Y Sí. bueno, ¿qué otra característica? Estos pacientes tienen sentimientos crónicos de vacío. Si conversamos con una persona que tiene trastorno límite de personalidad, suelen referirnos de que tienen un vacío existencial, porque como no sé quién soy, cómo comprendo mis emociones y demás, y cómo trabajar a partir de ellas, tienen un sentimiento de vacío incluso físico, ¿no? Porque lo emocional también nos lleva a lo físico. A veces dicen, es que siento como un vacío súper enorme en el pecho o en la boca del estómago y demás. Eso es el séptimo. Es como, se siente como ansiedad, o sea, lo que me estás refiriendo lo entiendo como ansiedad. Como una ansiedad. Sí, suelen tener también mucha ansiedad, ¿no? Entonces, si siento todo a flor de piel, que justamente si alguien tiene este trastorno, les invito muchísimo a leer el libro que hizo esta psicóloga, que es sobre trastorno límite de la personalidad. ¿A qué viene esto? Porque ella dice una frase muy, muy bonita, que las voy a leer. Dice, las personas con trastorno límite de la personalidad son personas con quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo. Al carecer de piel emocional, sienten agonía al mínimo toque. A ver, explicándola. Exacto. Si estas personas sienten todo a flor de piel, sí, porque no hubo esta contención emocional en su momento,
es como una persona que tiene quemaduras en el 90% del cuerpo, ¿no? O sea, no sentirlo intenso. Exacto, no hay esta piel que cubra los nervios, por así decirlo, los tejidos, y como no hay esta piel que cubra los tejidos, al mínimo toque yo lo voy a sentir una agonía fuerte. Así que ellos pueden pasar o de la ira, una ira que no pueden controlar, la impulsividad junto con esa ira, también una tristeza profunda que los lleva a automutilación y demás, una felicidad como eufórica, una euforia muy grande. Entonces, ellos sienten esto y al no comprenderse del todo, no haber validación también en su infancia y demás, que van creciendo así, pues tienen un sentimiento de vacío crónico, que igual se puede tratar en terapia. Y el octavo es la ira. Estas personas pueden estar en una pelea, pueden pelearse muy fuerte, aventarse cosas y demás. Y como es esta impulsividad tan fuerte y hay una hiperactividad de la amígdala que al más mínimo toque, se enciende, y aparte la corteza prefrontal que nos hace tener raciocinio no está del todo desarrollada, pues ¿qué ocurre? Pues vámonos, a lo mejor me voy a los golpes X y Y, y después viene la culpa, de discúlpame, no quería hacer eso, perdóname, pero como no hay una mentalización, trabajan algunos autores, no me gusta decirlo así, pero en algunos autores que estoy leyendo también le conocen como el narcisismo femenino, porque utilizan mucho las emociones para manipular. Esto en un paciente que no ha estado trabajando, ¿no?, en sí mismo. Entonces, lo que pueden hacer estos pacientes incluso, bueno, después de una ira desmesurada, tristemente pues tienen esta impulsividad, que lo que ocurre, X o Y, o se venden cosas, es la culpa. Y a través de la culpa también la sienten al 100. Entonces ahí surge la victimización. Es que, discúlpame Betty, Ofelia, por haberte aventado esta cazuela. Pero es que tú también. Si ya sabes que soy así, ¿por qué me dices cosas? O sea, entonces también vamos a la victimización, que suelen hacer mucho también estos pacientes. Ojo, no todos, pero sí la gran mayoría trabaja a través de la victimización, a diferencia del narcisista, que no es así, ¿no? Ya después hablaremos del narcisismo y demás, tampoco, no se trata de esto en una clase de psicología, pero justamente esto ocurre con estos pacientes. Y por último, pueden tener a través del estrés, ideación paranoide, o pueden tener síntomas disociativos graves, es decir, pueden disociar, pueden tener ideas paranoides del por qué me estás viendo así. ¿Sabes qué? Es que yo le caigo súper mal a todos, me odia, por eso es así conmigo y demás. Entonces, a través del estrés, de todo este cúmulo de emociones, de que no existe esta barrera, por así decirlo, que filtre lo que estoy sintiendo, y también no existe esta mentalización sobre lo que siento y soy. Y entonces no distingo lo que es la realidad tal cual, aterrizar lo que es la realidad absoluta, y puedo caer en ideas paranoides o psicóticas. Es decir, puedo tener alguna idea que no existe. Entonces, alguna idea podría ser, venía yo caminando normal y voy a la tienda y la tendera a lo mejor, no sé, puede estar triste porque a lo mejor no han llegado muchos clientes, X o y pues no me atendió de la manera más correcta posible. No hay una manera correcta, pero a lo mejor no me hizo caso. Entonces, ay, sí, son 20 pesos X o Y. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que le caigo mal. Y me odia porque ya van 2 veces que me lo hace. Pero, ay, no sé, siento que alguien viene detrás de mí. Entonces, pueden ocurrir esas cosas, ¿no? Jacqueline, es que ahorita con todo lo que nos estás explicando me doy cuenta que estamos llenos de trastornos límites de la personalidad. O sea, nos topamos con personas así en todos lados y no sabemos, inclusive uno mismo puede tener ese tipo de conductas y no sabemos si estamos ya en el trastorno. A ver, aquí es la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar esa fina línea si solamente fue una conducta momentánea o de verdad ya es una conducta que la tenemos comúnmente? Por la durabilidad también,
¿no? Si esta es una conducta que se está dando todo el tiempo, pues estamos hablando de que no es algo sano, ¿no? Porque puede pasar. Bien dicen que no existe un corazón completamente limpio, ¿o cómo va? Un corazón sin... Ay, no lo recuerdo. Ay, sí, es un dicho, no existe corazón sin... Ay, algo así, que en el chat nos mencioné. Todos tenemos problemas, ¿no? A lo mejor ahorita estamos platicando, pero X o Y puede estar pasando en nuestro hogar, con nosotras mismas, ¿no? Entonces, en algún punto puede que nos gane la emoción, o explotemos, no sé, pero es en ese momento, y de alguna manera, si somos seres humanos funcionales, quizá no es la palabra, pero si nos comprendemos a nosotros mismos, comprendemos el porqué de la acción. ¿Sabes qué? Discúlpame, Ove, pero en este momento, el por qué te hablo así, la verdad es que estoy pasando por esto y esto. O quizá me ganó la impulsividad, perdón, porque puede haber personas que son así, que son muy impulsivas y no, ¿sabes qué? La regué, pasó esto y demás, pero fue en un momento. Nos damos cuenta del error en ese momento. Exacto, nos damos cuenta, comprendemos y asumo mi responsabilidad. Y también me proyecto a mí misma, sé cuál es mi personalidad. Si tú, en un paciente así, por ejemplo, podemos darnos cuenta de, y cuéntame, Ofe, ¿cómo te proyectas a ti misma? ¿Cómo te visualizas a ti misma? Estos pacientes no tienen una estructura mental adecuada de quiénes son. Entonces pueden ser palabras muy no consistentes. ¿Fantasiosas? Fantasiosas. Por ejemplo, tú puedes decirme, ¿sabes qué? Yo soy Ofelia, he tenido todo... tengo esta carrera, tengo estos diplomados, he hecho esto, demás. A través del tiempo me vas dando un orden cronológico del por qué. En esas personas suele ocurrir de que, pues, soy Jacqueline Padilla, la verdad es que siempre he sido una buena persona, como se observan en polos, buena o mala, o ¿sabes qué? Siempre he sido muy deprimida y X o Y. Okay. Y a mí lo que me ha pasado, se victimizan mucho también. Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido horrible, nadie me quiere, por eso me pasa lo que me pasa, todos están en mi contra, utilizan estos sinónimos de todos, siempre, nadie. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? A través de cuánto tiempo dura esta emoción y de cómo la trabajamos. Ok. O si si en dado caso, una persona que nos está escuchando, Jacqueline, con ese trastorno, ¿puede identificarlo? O sea, por ejemplo, yo si tengo una conducta esporádica en un momento y me doy cuenta y retomo mi responsabilidad, tomo mi responsabilidad, identifico que fue espontánea o impulsiva. Pero una persona con el trastorno, ¿se da cuenta que no es impulsiva? Esta es una muy buena pregunta. Sí, porque yo también se la hice a uno de mis grandes profesores, que es psiquiatra. ¿Se pueden dar cuenta? Creo que decir estas personas se escucha muy, muy feo. Perdón, sí. Las personas con trastorno límite, ¿no? Recuerden que yo me considero que lo tuve. No, está bien. Y yo también, pues estamos aquí en confianza platicando. Entonces, sí y no. Dependiendo en qué polos se encuentren. Recordemos de que esas personas les cuesta mentalizar, les cuesta autorregularse. Entonces pueden o estar en un polo de euforia, o muy felices, muy bien, o pueden estar en un polo, que es el muy común, de tristeza, rabia, enojo, enojados con lo que hacen, con la vida. Y es triste y es comprensible, porque si tú no tienes estas herramientas, si tú no tienes esta regulación emocional, y no porque tú quieras, sino porque o lo que pasó a tu alrededor o los traumas que viviste te llevaron a eso, pues es triste vivir así. Entonces, puede ser que sí, el mismo paciente se dé cuenta, la misma persona, y diga, ¿sabes qué? Bueno, tienes razón. ¿Sabes qué, Jackie? Yo he visto que he hecho esto y el otro, y a veces no me gusta lo impulsiva que soy en cuanto a todo. ¿Por qué me manejo en estos polos tan opuestos? No quiero esto. Y pueden ir a terapia, pueden ir a consulta psiquiátrica. Recordemos que quien hace el diagnóstico son psiquiatras y psicólogos. Entonces, puede ocurrir eso, pero muy comúnmente no. Muy comúnmente no se da porque recordemos que tienen estos problemas emocionales, entonces quien vive a su alrededor también puede tener estos, no problemas emocionales, pero este problema contigo, ¿no? Si yo veo que eres una persona súper reactiva, que no se te puede decir nada, o X o Y, pues entonces, en ese caso también me preguntaban, ¿cómo podemos hacer que vayan
a una Sí, consulta. justamente lo iba a pensar, Ajá. te lo iba a preguntar, perdón, porque dije, bueno, si los papás o hermanos o amigos alrededor se dan cuenta y esta persona no se da cuenta, o sea, la persona con el trastorno no se da cuenta, los demás, ¿cómo podemos ayudar? Primeramente, encontrarte en buenos términos con esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un trastorno emocional, va a haber mucha desregulación emocional incluso en la familia, ¿no? O yo veo que tenemos muchos roces, o ya de plano no es que no me caigas bien, pero a lo mejor ya no te veo de la misma manera porque has hecho esto X o Y. Entonces, estar en buenos términos contigo, Betty, a lo mejor ya te pedí disculpas por lo que ocurrió en ese momento y porque yo, como tu familiar, ya identifiqué que tienes estas impulsividades en cuanto a tus emociones y también en estar en un lugar seguro, o viendo la tele, o comiendo algo. ¿Sabes qué, Ove? Me encantaría ir, perdón, pensé en el cine, o antes de ir al cine X. Entonces, ¿sabes qué, Ove? Porque quiero que mejores, no exactamente, creo que la palabra no quiero que mejores con tu vida, no, porque quiero verte feliz, porque me doy cuenta de que la manera en que te estás viviendo está interviniendo en tus relaciones, incluso con todos nosotros, y quiero que esto mejore, porque quiero verte feliz, porque te amo. Dejar bien en claro que es por su bien de ella o de él, o no porque yo quiero ya dejar de pelear y porque la familia ya está bien cansada de ti, porque ni siquiera sabes controlarte. No, obviamente esa persona lo va a tomar a mal y como un insulto. Y yo creo que en este tipo de pacientes suele pasar mucho en la familia, que se pelean y dicen, pues es que ya estás bien loca, deberías ir al psiquiatra, al psicólogo por cómo estás, ¿no? Entonces lo toman como un insulto y ya desde ahí van a estar muy reacios a ir a una consulta. Entonces a partir de ahí, o con estas dos podría decirles, ¿sabes qué? Yo ya te hice una cita, me encantaría acompañarte, no es necesario que yo entre a la consulta psicológica o psiquiátrica, pero ahí tú hablas sobre todo lo que sientes, porque te amo y sé que puedes tener una vida feliz. Qué bonito, se entiende perfecto y porque te preocupa. Y la palabra clave, porque quiero verte feliz. Exacto. Me doy cuenta que, bueno, puede ser que nos demos cuenta que no lo están siendo. Oye, Jacqueline, también tiene otro nombre, ¿no? Me habías mencionado que tiene otro nombre en inglés. Ajá, es DPB. Disculpen mi inglés, pero es personality... No. Porque lo mencionábamos como borderline. Borderline. Es Borderline Personality Disorder. Sí. BDP. Borderline Personality. Es literal personalidad disociativa, ¿no? Entonces, también podemos llamarles borderline. Por si en algún momento lo escuchan con otro nombre, es este trastorno límite de la personalidad. Exactamente. Jacqueline, yo he estado mencionando muy graciosamente que siento que a mí me pasó en algún momento de mi adolescencia este tipo de emociones tan intensas. Pobre de quien estaba conmigo en ese momento. Es verdad, o sea, es que se sienten así de intensas pues ya nos contaste por todo lo que se viene, porque se sienten. Jacqueline, ¿se quita? ¿Se quita el trastorno? El trastorno. Pero la verdad, o sea, yo te lo digo de broma, que lo siento que lo tuve, pero yo la verdad es que no sé, o sea, verdaderamente no lo sé. Por eso la pregunta, ¿se quita esto? Muy probablemente, me atrevería a decir que no lo tuviste, fue por la edad y por la falta de mentalización, que poco a poco en la vida se va, lo vamos integrando. Pero no del todo, no se quita. Es algo, recordemos que es un trastorno, es una estructura, entonces se vive con ello. De que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar. A través de la mentalización, de comprender por qué ocurre conmigo, qué ocurre con el otro, el por qué lo hizo y demás. Entonces, pueden ir mejorando. De hecho, en la literatura, justo estaba leyendo ello, se vio que en algunos pacientes, en la mayoría, al ir creciendo, iba viendo una madurez emocional que es muy común, o al menos debería ser muy común en todos los seres humanos, ¿no? Porque hay personas de 40 años que no tienen inteligencia emocional. Entonces, hay una madurez
emocional cuando vamos creciendo, lo bueno de este trastorno es que lo tiene, a diferencia de otros trastornos o con la medicina que vamos creciendo o con el paso del tiempo va siendo peor, no, va mejorando. Wow. ¿Sí? Porque vamos comprendiéndonos más, vamos teniendo un equilibrio en cuanto a nuestras emociones, entonces va mejorando. Y de estos 9 ejemplos que les digo, 9 puntos específicos, algunos se van aminorando muchísimo y puede que solo tengan 2 o 3 a lo largo de la vida. Entonces, sí se puede ir mejorando, más sin embargo, no se quita del todo. Jacqueline, ¿y cuántas características para identificarnos en casa que nos esté escuchando, por ejemplo, mencionaste 8 características, ¿y cuántas se necesitan tener para decir, bueno, creo que debo de ir al psicólogo? Al menos 5 diagnosticadas por un psiquiatra o un terapeuta, un psicólogo. Pero si tú ya te diste cuenta, tú como ser humano, de que tienes una desregulación emocional, es decir, que tienes problemas para regular lo que sientes, del comprender qué es lo que sientes y por qué actúas así. Hay una desregulación en las relaciones interpersonales, al relacionarte con los demás, al relacionarte con las personas que amas, con la autoimagen, con quién soy, y aparte, hay una impulsividad, al menos si tienes estos, lo ideal sería acudir a terapia. Puede que no tengas trastorno límite de la personalidad, es muy puntual, puede que sea otro tipo de trastorno o simplemente puede ser que en ese punto en tu vida pues hay que mejorar estas características. Entonces, sí, tal cual, los invito mucho a autoconocerse, sí, y ser la introspección, creo que es la base de toda nuestra vida. Si uno es introspectivo con quién es, creo que puedes mejorar y puedes llegar a la felicidad. Por eso el nombre de este programa, de adentro hacia afuera, porque por dentro principalmente hay que trabajar nosotros mismos. Regresamos a este episodio tan interesante. Bueno, yo siempre digo lo mismo en todos, pero es que en verdad todos son súper interesantes, o sea, no vamos a venir a hablar de temas irrelevantes en este programa, todos me parecen que son muy, muy interesantes, es por eso que así lo menciono siempre. Trastorno límite de la personalidad. Jacqueline, ¿una persona que padece este trastorno puede tener relaciones amorosas? O sea, ¿o se les complica? O a ver, ¿qué nos puedes decir de ese tema? De las relaciones afectivas, sí, sin duda alguna, todos merecemos amor, ¿no? Entonces, claro que pueden tener relaciones afectivas, que si bien puede llegar a ser complicado, el hecho de no mentalizar, ¿no? Entonces, tener esta desregulación en cuanto a las relaciones interpersonales, pues puede complicar una relación amorosa. Pero si se trabaja en terapia, si tenemos una mentalización, si tenemos se le llama, ahí se me fue el nombre, pero bueno, se me fue. Se me fue el nombre, ahorita regresa. X. Ajá, ahorita me regresa la idea. Si vamos a terapia, y aparte tenemos manejo integral con psiquiatría, por supuesto que podemos tener relaciones amorosas que sean bonitas si implementamos lo que es apegos seguros, si yo comprendo desde el amor que no porque mi pareja haga esto me va a dejar, obviamente es individualizado, pero no porque no me conteste un mensaje se va a ir de mi vida. Y 2, tener límites muy claros en cuanto a la relación para no generar codependencia, que puede ocurrir mucho en estos pacientes, el que generen codependencia por este miedo al abandono, por este miedo al que no ser suficiente, por así decirlo. Entonces, si se ponen límites claros de, ok, que sepas que yo te amo, siempre estoy aquí, hay contención emocional, siéntete seguro conmigo. También tiene que ser una pareja también que... O sea, estás hablando de que la pareja le diga eso. Justamente, ¿no? Y también hay que hacer mucho trabajo en ambos. Si tú sabes que estás con una persona con trastorno límite de la personalidad, pues hay que ir a terapia a ambos, porque no es algo sencillo ni fácil. Sí, con uno mismo, ¿no? En cuanto a sus emociones y lo que uno siente. Entonces, poner límites muy claros y, pues, ir a terapia. Entonces, la persona que tiene el trastorno, ¿tiene que informarle a la pareja
que tiene ese trastorno, que para que la otra persona sepa a lo que la relación se va a enfrentar. Exactamente. Sí, se debe mencionar. Creo que en cualquier relación, ya sea sentimental, interpersonal o amorosa, hay que mencionarse por lo que uno tiene, uno carga, uno vive. Al final, el mayor problema de las relaciones actualmente es que no hay comunicación en casi nada. Entonces, la comunicación es la base de todo. Si hay comunicación, si yo te externo desde el amor y desde quién soy, desde que sé quién soy, ¿sabes qué? Pues yo estoy diagnosticada desde hace tantos años con este trastorno. Esto no quiere decir que esté en el extremo, no sé, mal o X. Si puedo pasar por estos subidones, sub y baja de emociones, sin embargo, pues que sepas que estoy yendo a terapia o que ya sé cómo trabajarlos y demás. Y sin duda, si la persona te ama, pues va a estar ahí contigo y también pues van a llevar ambos terapia. Y si no, pues como te digo, pasa el tiempo y va mejorando estos síntomas. Entonces, de los 9, puede tener 1 o 2. Va mejorando con el tiempo porque tenemos más madurez emocional. Entonces, igual con la pareja. Si yo siempre recomiendo que las parejas son a partir de los 22, 24 años, que es cuando se termina de desarrollar, creo, la corteza prefrontal, que es la del raciocinio, la toma de decisiones. Entonces, si a partir de esta edad tenemos una pareja emocional o sentimental, pues no dudo de que haya una mejora en cuanto a lo que vamos a sentir o lo que vamos a experimentar en esta relación. Aunque también que no nos asustemos, porque la verdad a veces gente, lo que mencionamos hace ratito, no estamos diagnosticados y actuamos así, o sea, eso se vive aunque no estemos diagnosticados con trastornos, pero bueno, esto que menciono, o sea, son impulsos. Sí. Ya cuando es un trastorno, todo el tiempo se está repitiendo ese tipo de conductas. Y se va manteniendo estas conductas a lo largo del tiempo. Muy bien, pues yo siempre he mencionado, Jacqueline, y en un tema anterior con Laura, estábamos hablando de derecho, qué temas tratar antes de casarte y bla, bla, bla. Ajá. Por si hubiera un divorcio, sí. Yo le mencionaba, pues prácticamente mejor no se casan antes de los 30, porque no saben qué están haciendo, porque todavía no se desarrolla. Exacto. Su corteza prefrontal, ¿sí estoy en lo correcto? Justamente, sí, o sea, justamente. Actuamos por emociones y a veces no por el trastorno. Creo que es por la etapa de vida en la que te encuentras. Justa. No razonamos. Y ahora si se encuentra un trastorno. Entonces, sí, tienes toda la razón del mundo. Y eso viene al hecho de que hace rato me decías, no, a los 18, 19 yo tenía estas conductas. Sí, pero pues era la etapa en la que estabas viviendo, ¿no? Y justo antes de los 30, pues no casarse, saber... Obviamente aquí no vamos a dar consejos amorosos ni es un mensaje aquí entre nosotros. Esto ya es más, pero sí, entender bien quién soy, qué es lo que quiero, cuáles son mis proyectos a futuro, cuál es mi proyecto de vida y más que nada hablarlo con la pareja. No quiere decir que, bueno, de aquí a los 30 no voy a conocer a nadie. Pues no se trata de eso. Bueno, también ya yéndonos a la vida real, yo misma me voy a contradecir aquí. Ajá. Acabo de decir y lo sigo, si alguien me pregunta, si alguien menor a mí me pregunta mi opinión, yo le diría lo que te acabo de mencionar, no te cases antes de los 30 porque actuamos o no razonamos de la manera adecuada. En lo personal sí sentí un desarrollo mejor en mi mentalidad, en mi cerebro, no sé, sentí una madurez mental después de los 30, o sea, lo digo por experiencia. Pero ya yéndonos a la vida real, o sea, te enamoras desde los 15, o sea, te quieres casar a los 18 en ocasiones. O sea, es difícil que de verdad no actúes por emoción. Exactamente. Y de ahí viene, justamente antes de iniciar estar aquí al aire, hablaba con Ofe de la importancia de lo que es la mentalización, ¿no? El comprender por qué estoy sintiendo esto, el por qué estás tú actuando así, el por qué actúa así. Y es una habilidad que podemos tener en la vida y mejorarla. Entonces, a través de la mentalización en todo lo que hacemos en la vida, nos va a ayudar muchísimo. Y todos lo tenemos por defecto, ¿no? Todos, como vemos en el trastorno límite de la personalidad, pero sí
podemos ser muy conscientes en cuanto a nuestros vínculos, en cuanto a lo que queremos, y lo que proyectamos en la vida. Y aunque si bien, la verdad es que uno puede vivir enamorado todo el tiempo, pero a quién amas y desde dónde te estás relacionando es completamente distinto. Y lo que, bueno, a mí en la experiencia lo que me queda por decir también es vivir, y si la riegas o actúas por impulso, pues darnos cuenta y reparar. Ya si está el trastorno, pues ya la psicóloga te dirá lo que debas hacer. Exacto. Pero uno mismo, cuando actúa con esas emociones por impulso, que se parecen a las del trastorno, pues no te queda más que experimentar, porque también de todas las vivencias experimentamos. Exacto. De modo que no actuemos o no vivamos. De todo tenemos por no equivocarnos, perdón. No, justamente por no equivocarnos. Al final de todo obtenemos conocimiento. De todo. Experiencias buenas o malas. Y no podemos andarnos por la vida absteniéndonos de vivir algo por el hecho de que, no... lo voy a regar. Ajá, lo voy a regar. Hay situaciones muy puntuales que pues sí, ¿no? Pero es como todo, hay que vivir, hay que experimentar. Y no porque tengas este trastorno, cualquier tipo de trastorno quiere decir que, ¿sabes qué? Pues me voy a privar de hacer mi vida, de experimentar qué es lo que soy, qué es lo que me gusta. Claro que no. De hecho, que te impulse. ¿Sabes qué? Yo sé que tengo este trastorno, yo me hago consciente y me hago responsable de mis acciones, de lo que vivo, de lo que siento, y aún en ello me permito vivir, porque todos merecemos vivir. Y a través de ello me permito experimentar, gozar la vida, querer qué es lo que siento, querer sentir. Querer sentir, exacto. Querer sentir, ir por ello que quiero. No cerrarnos para nada. Excelente, Jacqueline. Bueno, ahorita voy a hacer un pequeño comercial y ve pensando ya para cerrar el programa, ajá, qué mensaje no has dicho o se te ha pasado algún detalle o quieras añadir algo, uh-huh, que debamos conocerlo antes de terminar. Muy bien. Quiero mencionarles que si tú que nos estás escuchando tienes alguna historia o experiencia, hablando, en este caso hoy hablamos de la salud mental, uh-huh, puede ser que tú estés escuchándonos y padezcas algún tipo de autismo, o puede ser bipolaridad, o algún otro trastorno. Ajá. Y estás trabajando en él y quieras compartirnos tu experiencia, adelante, para invitarte a este programa. Búscame en mis redes sociales como Ofelia Padilla en todas las redes y ya platicamos un poquito, y si te animas y quieres compartir la historia, pues está la invitación. Ahí me buscan en mis redes sociales y pues continuamos. ¿Cómo ves, Jacqueline? Excelente. No, pues pensando de qué manera podemos cerrar esto, sería la pregunta. Sí. Comprender que ahora puntualmente hablando del trastorno límite de la personalidad, este es un trastorno o una estructura en la cual comprender al paciente que lo vive, si es que ya está diagnosticado. Si no está diagnosticado, espero que de alguna manera ya sea que nos encuentren en redes sociales o ahora mismo que están escuchando, les ayude a identificar para de esa manera ayudarlos, porque también se merece experimentar la felicidad y la vida. Aun cuando, como mencionaba Marsha, que es esta psicóloga súper buena, Marsha Linehan, que carecen de piel emocional, y aun cuando sienten todo, absolutamente todo o nada, es posible vivir una vida plena. Es posible que ellos vivan felices, porque a través de ello pueden ser felices, pueden vivirse de una manera emocionalmente más equilibrada, comprenderse a sí mismos, viajar a través de la mentalización y sin duda alguna pues no cerrarse, ¿no? Que sepan que no están solos. Lo menciono porque el 5% de este trastorno acaban en suicidios y el 80% tiene una comorbilidad o así le llamamos en medicina, o una patología que se agrega, depresión, ansiedad. Entonces, saber que no están solos, que siempre nos tendrán a nosotros o a sus familiares, hablar con ellos,
incluso mencionarles sobre si nos encuentran después en redes sociales como En el podcast. En el podcast. En mis redes sociales Ajá. de Ofelia Padilla, ahí publico todo. Sí, también. y también los que están aquí En la radio. en la radio. En NB Radio. En el NB Radio. Que pueden ser felices. Y aquí estamos siempre. Y hay una frase que me encanta de Marsha Legham, es: todos merecemos una vida que valga la pena vivir. Tan sencilla y tan bonita. Exacto. Tan profunda. Exacto. Wow. Creo que, bueno, ahora que estamos hablando, creo que se nos olvidó hablar un poco del tratamiento, ¿no? Aunque ya lo hablamos. Creo que no te hice esa pregunta porque Ajá. todo el tiempo has mencionado que El ir a van a terapia. terapia. Ajá, Sí, y no, que el tienes tratamiento razón. lo da el psiquiatra. Sí, tienes razón. Ok, creo que sí quedó claro eso, por eso no te hice la pregunta. Sí. Tú todo el tiempo lo estuviste mencionando. Tienes razón. Te Las agradezco. características, a partir de cuántas características o específicamente cuáles, que mencionaste que eran 3, ya identificar que posiblemente tienes, o ve a terapia, ve con el psicólogo. Sí, muy bien. Jacqueline, pues hermoso mensaje que acabas de mencionar, qué bonita frase, y pues te agradezco muchísimo esta invitación, que hayas aceptado venir hasta aquí en vivo para hacerlo, bueno, porque íbamos a hacerlo en línea, por llamada, y tú decidiste, no, voy en vivo porque esto es un tema tan importante que merece todo, pues tu presencia, para empezar. Te agradezco muchísimo, Ofe, la invitación. La verdad es que encantada de estar yo aquí con NB Radio, también los chicos que están allá atrás en cabina que están aquí apoyándonos, y también a las personas que nos están viendo, ya sea en las redes sociales, en el live. Les agradezco bastante la oportunidad y más que nada de hablar de algo tan imperativo y tan importante como es la salud mental, y más en estos tiempos. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, Jacqueline? Por ahora me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Jacqueline Ángel. Es mi segundo apellido, soy Jacqueline Padilla. Jacqueline Ángel, o en Insta como Jacqueline-Hi. Yo me la sé más que tú. Creo que es hi-ángel. Pero Jacqueline Ángel me pueden encontrar. Muy bien, pues gracias a todos por haber estado en este episodio. Les agradezco que pues nos escuchen, y aquí nos vemos cada martes, sin antes decirles el cierre. Espero que nos vayamos con una mirada más empática después de este tema tan interesante, hacia quienes viven una batalla emocional que muchas veces no es visible para los demás, pero sí queremos dejar algo muy en claro. Pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de valentía. Mi nombre es Ofelia Padilla y esto fue De Adentro hacia Afuera. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchísimas gracias. Bye.